Ahí está. Hola, buenos días. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. Hoy viernes, fin de semana. Necesitamos descanso. Decimos que terminamos nuestro descanso y que ya es necesario que empecemos, ay, Dios te bendiga, Isaac. Dios le bendiga, hermana nena. Isaac, acuérdame de darte tus premios este domingo. Mira, dile a Vicky y verás que a Vicky no se le va a olvidar. Es un placer, hermanos, estar aquí en este viernes. Gracias al Señor que nuevamente me acompaña aquí nuestra hermana Anita por la ausencia de nuestra hermana Josefina. Entonces, qué bien, porque yo siempre me vengo por atrás. ¿Sí se puede ir? No, sí. Sí se puede. Es que primero yo pongo en mi línea. Sí, es tu página. Ok. Es un placer, hermanos, estar aquí. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermano Axel Gutiérrez. Dígame si es algo mío, porque yo también soy Nereida Gutiérrez. Bienvenidos. En la ausencia de nuestra hermana Josefina, bueno, aquí está nuestra hermana Anita ayudándonos en este programa que ha sido de bendición, porque estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios. A veces no le damos esa importancia a la palabra de Dios, pero es... ¿sabes que lo mandaste por Messenger? No. ¿A los grupos? Okay. Entonces, a ver, preséntate, Anita, déjame comparto aquí en el mío. Hola, Dios les bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes, bueno, ya casi toda la semana, ¿verdad? Ya. Gracias a Dios que nos permite ya, pues este fin de semana, y ya viene el 10 de mayo. Ya viene el 10 de mayo, el Día de las Mamás. Fíjate que mañana cumple años de casado mis padres. Qué padre. Parece que cumplen 54, parece. 54, que ahorita ya hoy en día ya no duran los matrimonios, ya no duran. Con esta pandemia. Sí. Y pues gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que nos permite compartir palabra todos los días. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? En aquel día no vas a tener excusa de que no sabíamos la palabra de Dios, porque todos los días se nos está recordando. Entonces, qué bueno que están con nosotros, porque vamos a seguir tocando este tema que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, que nos va a decir muchas claves del por qué a veces caemos en tentaciones o porque a veces fallamos, y bueno, nos van a decir el por qué, mi hermana, así que póngase bien listo y escuche bien y haga sus apuntes para que no se le olvide. Y bueno, así es, hermanos. Entonces, pues bienvenidos todos, ya tenemos ahí varios. Que Dios le bendiga, hermana Marta. Qué bueno que está ya aquí con nosotros para aprender la palabra de nuestro Dios. Pienso a los testimonios que he escuchado, nos ha ayudado bastante estas enseñanzas en casa, porque antes pues decíamos, ¿verdad? Escuchabas el mensaje y pues si entendiste o no entendiste, tú te ibas con la duda. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que hoy a través de estas enseñanzas pues oímos los comentarios o vemos los comentarios ahí, y es del modo que seguimos el tema, porque es de suma importancia este tema. La palabra de Dios debe de ser nuestra prioridad en nuestra vida. Decíamos, Anita, que si no la puede leer, que porque tiene la vista cansada, que porque no tiene lentes, están en audio. Están en audio, en YouTube. Yo, hoy estuve oyendo el Evangelio de San Juan. Estuve oyendo que aunque se quede pero se quede en el subconsciente, hermano. Lo importante es que hay esa intención de estar escuchando la palabra de Dios. Y mira qué bonito, a mí me da mucho gusto de poder compartir o que nos compartan enseñanzas. ¿Por qué? Porque a veces en las predicaciones uno va a la carrerita y no se explica muy bien algunos puntos, y a través de estas enseñanzas de estos días que Dios nos permite compartir palabra, pues profundizamos, ¿verdad? Aunque sea, aprendamos la palabra de Dios parte 5 o no, pero ya estamos profundizando puntos que a veces en los mensajes no podemos. Fíjese que una clave para memorizar la palabra de Dios es por capítulos.
como yo estuve escuchando a Juan, ¿verdad? En el capítulo 1 de Juan, pues habla del verbo, el capítulo 2 habla de la presentación, el capítulo 3 que bueno, presentación y el bautismo y el desierto. El capítulo 3 habla de Nicodemo, cuando fue ahí. El capítulo 4 habla de la samaritana. El capítulo 5 habla de la fuente de vida que está dentro de nosotros. El capítulo 6, y estaba yo memorizándolos así, Anita, de esa manera. El capítulo 6, aquel paralítico que no se podía parar. El capítulo 7, la fiesta, donde le dijeron a Jesús que si no iba a subir a la fiesta, pero había ahí un paralítico también. El otro es de que si ya está grandecito, pregúntenle. El capítulo 8, donde discute con los fariseos y dice, ustedes son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y me fui memorizando. Sí, me fui memorizando un episodio importante ahí para poder memorizar el capítulo, para saber de qué habla el capítulo. Y de esa manera usted va a ir entendiendo la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, hermana Evelyn. Buenos días. Entonces aquí vamos a ver de la importancia de la palabra de Dios. Y dice aquí, fíjese bien, dice, la importancia de la Biblia en la vida llena del Espíritu se demostró cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro con Satanás al principio de su ministerio público. Lucas nos los dijo, y vamos a leer ahí Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Por qué es tan importante que la palabra de Dios esté en mí? ¿Por qué es tan importante que la palabra de Dios, que estemos llenos? Una persona llena del Espíritu Santo, Anita, tiene que tener la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a buscar la lectura. Dios le bendiga, hermana Esther Hernández. Qué bueno que está aquí con nosotros, mi hermana. Gracias por ayudarnos a compartir, todos nuestros hermanos, nuestra hermana Evelyn, nuestra hermana Evangelina, todos aquellos que nos hacen ver ahí, Alejandro Carrión, que comparten. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de nuestro Dios, porque nosotros compartimos, pero qué bonito es que ustedes también nos ayuden en sus conocidos, ¿verdad? En sus grupos, porque de esa manera vamos extendiendo la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿por qué una persona llena del Espíritu Santo debe de estar también llena de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu, es el Espíritu mismo, es quien nos da vida. Entonces, si no hay palabra en nosotros, pues no hay vida. No hay vida, ¿verdad? Porque es la vida, es la palabra, es la que nos alienta. Entonces, aquí no lo va a leer Anita, y yo lo traigo acá en otra versión, pero sí, 1 y 2. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué tal? Fíjese bien, una persona tiene que estar llena de la palabra de Dios, porque tarde o temprano va a llegar la tentación. Y es necesario que yo esté lista para responder en las tentaciones. Dice aquí Lucas 4, 1 y 2. El Espíritu Santo llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu Santo lo guió al desierto. Ahí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en una trampa. Y en todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, sintió hambre. Fíjate bien, en ese tiempo dice, Jesús no tuvo hambre, pero lo bonito es que estaba la palabra, Anita, que supo, porque uno dice, pues es que dice que voy a caer en tentación y que Dios me dará la salida. Con la palabra te va a dar la salida, no que te va a sacar. Es que uno, bueno, es como decíamos en la enseñanza pasada, uno malinterpreta o bueno, confunde la palabra de Dios, porque por ejemplo, viene la tentación y lo que uno piensa o quiere, que Dios mande una persona o que Dios mismo baje y nos saque de la tentación. Entonces no es así, o sea, ¿cómo nos va a ayudar a salir de la tentación cuando la palabra está en nosotros? Chuy Martínez, Dios te bendiga. ¿Sí es Chuy Martínez? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Chuy Martínez de Arredondo. Ok, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. Ludi, Dios te bendiga. Ahí salúdame a todos en Port Arthur, Texas. Y nuestra hermana en Dallas, ahí salúdeme al primo, hermana Evelyn.
yo siempre he dicho que mi primo se parece mucho a mi hermano Josué. No Sí, sé, pero se parecen mucho, a lo mejor hasta en el carácter, ¿verdad? Pues son difíciles, son muy minuciosos en cuestiones de la palabra de Dios. Entonces, ellos son buenos, Sí, es bueno. porque nos hacen estudiar, nos hacen que se nos caliente el coco y que saquemos textos que decimos, ay, canijo, ¿de dónde lo saqué? O sea, escudriñar Sí, la palabra, escudriñar. ¿por qué dice así, verdad? Escudriñar la palabra. Entonces, Nomás que los vean. sí. Entonces, hermanos, qué importante. Decíamos de la importancia de la palabra de Dios en los niños. Sí. Pero no es solo en los niños, también la importancia de la palabra de Dios en nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque somos más dados a la tentación. Por eso el mismo Padre Nuestro dice, apártalos del mal y líbralos de tentación. Y uno, Anita, cuando dice líbralos de tentación, pensamos que nada más es de la mujer. Luego uno, ay, líbralo de tentación, y uno la infidelidad. No, también hay tentación de agarrar herramientas de tu trabajo. Está la tentación de echar mentiras. Y a veces decimos una mentirita chiquita, pero mentira es mentira, ¿verdad? Y esa mentira te lleva a otra mentira. Porque van y te dicen, ¿verdad que sí es cierto lo que dijiste? Y tú, sí, o sea, ya le agregaste otra vez. Entonces, es bien importante porque cuando decimos líbralos de tentación, estamos hablando tanto de la infidelidad, pero también de que vayas a hacer un fraude en tu trabajo, que vayas a agarrar alguna herramienta que no te pertenece, que eches mentiras para poder tomar un puesto, que hables de tu prójimo y tengas problemas por andar diciendo cosas que a veces no son o no estamos ahí. ¿Cómo dicen? ¿Tú estabas presente? ¿Verdad? Sí. Entonces no podemos, entonces de esa manera, a menos cuando yo oro por mis hermanos y por todos aquellos, siempre digo, líbralos de tentación, pero yo estoy hablando general, no precisamente de la infidelidad, sí, algo específico, sino que encierra todo, porque todo es pecado. Y yo tengo que tener cuidado de todo lo que hago, de lo que hablo y de lo que digo. Entonces, porque entra ahí el mandamiento de ama a tu prójimo. Entonces, cuando yo soy tentado, hermanos, la palabra de Dios, mire, cuando eres tentada para dar una mentira, ¿qué texto se te viene? Cuando tú estás tentada y, no, hombre, es que voy a decir esto y voy a decir esto, ¿qué texto se te viene? El texto que se viene, los mentirosos no heredarán el reino. Con eso usted tiene para salir de esa tentación de querer echar una mentira. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Sí, hermana Evelyn, por eso siempre tengo que llenarme de la palabra del Padre. Sí, porque sí caemos, sí caemos. Sí. A veces sí hay muchas momentos en los que inconscientemente uno lo hace, ¿verdad? Y luego dices, chinelas, ¿por qué dije esto si no era verdad? No era verdad. O ¿por qué lo hizo si no debía de por salir del apuro en ese rato. Nomás por salir. Pero yo creo que en otras ocasiones sí lo premeditamos. Sí. Sí lo premeditamos, sí. Y está tal el cerebrito así de que, sí. ¿Qué voy a decir? Y voy a decir esto, y voy a hacer esto. Entonces, ahí entra la palabra de Dios, porque cuando uno empieza a decir, voy a actuar así, que no es correcto, voy a decir esto, el Espíritu Santo empieza a decirte, hey, esto no está bien, porque mira, la palabra dice así, pero si no hay palabra en nosotros, ¿cómo vamos a atajar todo eso? Fíjate que cuando Dios me permitió ayunar los 40 días y 40 noches, como en el día 21, ya te lo he contado, ¿verdad? Sí. Como el día 21, hermanos, pues yo ya se siente. Sí, ya se siente el vacío a los 21 días, porque pues no había nada, ni comida, ni cena, ni almuerzo, nada, así, los 40 días. Y yo despachaba una tienda que teníamos en mi casa, así que me daba el olor del chorizo y de todo lo que compraban, pero Dios me guardó en el ayuno. Pero en el día 21, mi mamá se vino a la iglesia, yo me quedaba, yo me venía el martes, mamá se quedaba en la tienda el martes, mamá se venía el jueves y yo me quedaba en la tienda, así nos turnábamos. En esa ocasión me tocó quedarme allí, y entonces yo estaba en ayuno, ya llevaba el día 21. Mi mamá me dijo, le apagas a los frijoles, Nelly. Hermano, usted sabe, cuando abrí, hermanos, que vi ahí el caldo de los frijoles. Fíjese bien lo que se me antojó. Es que cuando uno está ayunando, Anita, se te antoja lo que nunca comes. Sí. Como yo el plátano casi no lo como porque me cae muy pesado, es lo que más se me antoja. Los plátanos, o sea,
es algo que yo no como. Sí ha pasado. Se te antoja lo que ni siquiera por la mente, que cuando lo puedes comer, no lo comes. Pero cuando estás en ayuno, es lo primero que se te antoja. Entonces, pues yo abrí, hermano, la de esta, que me da aquel aroma, hermanos. Y fíjese, por eso dice que Jesús fue llevado al desierto a ser tentado. Porque fíjese, algo me dijo así: toma el caldo, que cabo el líquido no interrumpe el ayuno. O sea, toma el caldo. Y fíjese, porque si lo escuché, dijo, vas a agarrar fuerzas porque es pura vitamina, es hierro. Vas a agarrar fuerzas para terminar tu ayuno. ¿Te parecía bueno, verdad? Sí. Haz de cuenta, Dios me está hablando y me está dando permiso de que lo haga. Es como con sí. allá Adán y Eva. Sí, porque parecía algo correcto, ¿verdad que es correcto? Es correcto, sí. Para que agarres fuerzas, porque yo venía aquí, hermanos, y yo danzaba con el pandero los domingos, y a vuelta y vuelta y vuelta, y yo en ayuno, y luego a veces me subía todavía a predicar, o sea que acababa bien cansada de la boca del estómago de estar hablando, y luego a veces nos tocó ir a seguir predicando y danzando con el pandero a otras iglesias porque estábamos apoyando otra iglesia en ese tiempo. ¿Sí te recuerdas? Sí. Que de este culto nos íbamos a otro culto y yo en ayuno, hermanos. Entonces, pues era buena la propuesta. Toma caldo, no interrumpe el ayuno y vas a agarrar fuerzas para terminar los 40 días. Que agarro una taza, hermanos, con todo el valor y que la lleno del caldo de frijoles. Y hermanos, cuando yo le iba a tomar, Dios sabe, es testigo, cuando yo le iba a tomar algo me dijo, cuando a ti te pregunten cómo le hiciste para terminar los 40 días, ¿qué tomaste? Tú vas a decir que tomaste el caldo de los frijoles. Y todos van a decir, por eso aguantó. Sí. Por eso aguantó, por lo que se tomó. Y la gloria se la va a llevar ese caldo a que me la den a mí. Fíjense, hermanos, así está la lucha, así somos tentados de esa manera. ¿Qué? Si yo me lo hubiera tomado, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues cada vez el redarguir, y por qué lo hice, y por qué lo hice, y por qué lo hice. Ya no es lo mismo, ya no sientes que ¿qué dices? No, pues ya voy a comer porque pues ya lo eché a perder, ya voy a comer. Yo muchas ocasiones así caía. Sí se cae. Porque yo recuerdo de esta vez, pues tú estuviste presente cuando yo también entré en el ayuno. Sí, cierto, hermano. A los 21 días se empieza a sentir. Se empieza a sentir y pues uno pues tiene que hacer de comer y le tienes que dar a los niños y al esposo y así. Y a mí me llegó a pasar eso, de que si era comida calduda, pues pruébalo porque si se pasa de sal, fíjese, yo pensaba esto, se me venía hasta la mente, si se pasa de sal, tu esposo se va a enojar. Entonces tienes que probarlo, que al cabo que es líquido, no interrumpe el ayuno. Pero yo decía, no, pues si se pasa pues ni modo, y si le falta pues que le eche, ¿verdad? Pero sí se llega a caer en eso. Caes en esas tentaciones. Sí. Y yo también pensaba eso. Dije, no, porque después, cuando me digan lo mismo, ¿cómo lo hiciste? Yo tengo que decir, porque, mire, y probabas las comidas, parece increíble, pero es lo que te preguntan. Sí, y probabas las comidas. O lo hacías de comer, porque sí me lo llegaron a preguntar. Y yo dije, yo gracias a Dios, mi hermano, y que la palabra de Dios estaba, pues, en mí, que tenía quien me dirigiera, pude terminarlo limpio. Sí. Pude terminarlo limpio y pude decir... ¿Qué fueron? 21 días, ¿verdad? Fueron 28. Me pasé 7 días porque yo a los 21 días yo tenía que cortar. Sí. Entonces, me pasé fíjate 7 que días. Dios tiene el tiempo. Sí. O sea, si Dios te había dicho 21 y tú te pasas, te sientes tan mal. Porque yo recuerdo que yo terminé los 40 días y dije, uno más que cabo que tiene. No, Anita, me vi a la muerte, me sentí mal. Lo que no me pasó en los 40 días, me pasó en el último día. Yo me bajaba de la cama arrastrando, porque era un dolor de cabeza insoportable, y quería vomitar del dolor. ¿Y qué vomitaba? Si no había nada. Sí, entonces no fue fatal, que después escuché el testimonio de la hermana Yeye Ávila y supe que había pasado, porque a él le pasó lo mismo. Él dijo, pues si aguanté 40 días, pues le voy a seguir, pero Dios le dijo, es para que veas quién te guardó en los 40 días y que pudiste haber muerto. Es increíble. Yo pesaba 53 kilos, Anita, cuando yo me metí a ese ayuno. Es increíble porque yo recuerdo que una persona me quiso acompañar en el ayuno. Sí. Y no pudo porque me acompañaban mucho y se quedaban en el camino. No pudo, pero aquí lo impresionante, mi hermano, es de que
es verdad, el Espíritu Santo y Dios es quien te sostiene, porque yo recuerdo que yo tenía que agarrar la camioneta para ir por los niños al kinder. Sí. Y si no fuera porque Dios nos ayuda, porque el Espíritu Santo nos ayuda y nos da esa fuerza. Sí, pues andas débil, pero no se siente débil. debilidad, hermanos. Nada. No se siente debilidad, no se siente dolor de cabeza, no anda usted desesperado y que en el gruñidero de tripas no se siente nada. Cuando es de parte de Dios, cuando es de parte de Dios, Él la fortalece, porque dice ahí que los ángeles lo sustentaban. ¿Verdad? O sea que ahí estaban fortaleciéndolo los ángeles, o sea, dándole palabra. Entonces, hermanos, pues yo decía, no, cada vez que me pregunten, pues yo voy a decir eso, y luego si digo que no, cada vez que me lo pregunten voy a mentir. Si yo digo, no tomé nada, cada vez que me pregunten voy a mentir y voy a mentir. Y era una lucha, hermanos, allí con el caldito y yo con el hambre, y dije, no. Regresé todo, apagué frijoles y tapé todo, dice, y me fui a la tienda. La hermana Evelyn, y es verdad, hermana. Sí, es verdad, dice. Sí, cuando ayunamos todo el mundo te invita a comer. Todo, sale cada invitación. Dice, ¿no vas a comer conmigo? Sí, y salen invitaciones a restaurantes. Que a mí todos los días mi esposo decía, ¿y ahora no vas a comer? Sí. Y miren, yo varias veces le decía, yo hasta que me molestaba y le decía, pues no te dije que estaba en el ayuno. Oh, sí, pero él seguía preguntando, como de que, ¿ya? Oye, sí, ya. ¿Y hasta cuándo vas a terminar? Yo decía, no sé, nada más Dios sabe, porque yo dije, yo voy a saber cuando empiece a sentir de que ya no puedo, voy a saber que ya es el tiempo que tengo que terminar. Sí. Entonces yo le decía, no sé, pero era todos los días, días, y sí, es tentación, es para tentación. uno. Y gloria a Dios, hermanos, después de ese juguito que no me tomé, miren, yo seguí mi ayuno bien, pero al final le digo que yo le quise seguir y fue donde, santo Dios, hermanos, era la muerte. Pero después que escuché al hermano Gigi Ávila que dijo, es que Dios me dijo, es nomás para que veas quién te guardó en los 40 días y lo que te pudo haber pasado si tú lo hubieras hecho sola. Entonces, Dios nos fortalece cuando es de parte de Dios. Porque en otra ocasión, Anita, yo creo que tú te acuerdas que yo ayuné 3 días, pero sin agua y sin alimento. Nada, ni agua ni alimento. Y yo de aquí de la iglesia yo tenía que caminar hasta la avenida, en pleno sol. Es que qué ocurrente yo, ¿verdad? Venía a la oración y me iba caminando media hora de camino en pleno sol para agarrar la pecera, porque aquí se tardaban mucho en pasar. Entonces yo caminaba, o sea, yo también buscando el peligro. 3 días, porque yo tenía que arreglar un asunto con mi padre. Oye, dieron los 3 días, había una campaña ahí atrás de mi casa, y yo ya llevaba los 3 días sin agua y sin alimento. Y entonces, haga de cuenta que dije, no, yo ya no voy a hablar con papá. Ya ves que mi papá es difícil hablar con él. Sí. Dije, no, yo ya no voy a hablar con él. Yo no me meto en problemas y yo no voy a hablar con él. Oye, Anita, se me ocurrió agarrar una botellita de agua. Ya eran los 3 días y las 3 noches sin agua. Que me agarro la botellita, pues teníamos tienda. Y clac, me la tomé de gilo. Haga de cuenta que cayó al vacío. Pero así como cayó, y que aviento toda el agua, toda limpiecita. Estaba limpio mi cuerpo, limpiecita el agua, pero la arrojé toda. Y algo me dijo, si no has hablado con tu padre, ¿por qué estás tomando agua? Así. En ese rato me fui y le dije, papá, necesito hablar con usted. Ah, sí. Y ya fui y platiqué con él el asunto. Después escuché el testimonio de mi padre aquí que dijo, Dios me habló. Ah, sentí tan bonito. Sentí tan bonito que dijo, Dios me habló y he entendido. Ah, gloria a Dios, valió la pena. Pero a donde vamos es que a veces nosotros le queremos ayudar a Dios o creemos que nosotros lo estamos haciendo y que cuando yo diga, yo termino. Y cuando yo diga, yo como no, hermano. Creemos muy sabios. Sí. De que yo puedo hacerlo. Sí. Y pues no. Son experiencias muy bonitas, hermanos, pero que vemos el poder de Dios y vemos el cuidado de Dios. Porque yo recuerdo, yo pesaba 53 kilos y me decían, hermana, una muchacha murió por tanto ayuno, le hizo daño y murió. Hermana, está muy delgada, no va a aguantar, le va a dar leucemia. Otros decían, le va a dar gastritis por el vacío, y le va a dar la leucemia. Y tanto miedo que me metieron, tanta cosa. Pero lo increíble, lo increíble que esas palabras vienen de creyentes también. Pues eran pastores los que me estaban diciendo. Porque, digo, yo en ese tiempo también me empezaban a decir,
y me decían, sí sabes que te va a producir todas esas enfermedades, y que no sé qué. Pero yo recuerdo mucho que yo a esta persona le dije, al contrario, si tengo una enfermedad, se va a sanar el cuerpo. Sí. Y es verdad, porque Sí. yo recuerdo que yo tenía unas manchitas en el cuerpo y desaparecieron. Y dije, gloria a Dios, Sí. estaba mi cuerpo intoxicado. Entonces, Sí. es todo lo contrario, Sí. nada más que, pues el enemigo, así como lo hizo con Jesús, Sí. quería desanimarme. Sí, Sí. mamá, dice mi mamá, Ah. dice que a los 38 días Dios le decía que ya, pero creo ayunó 41 días porque él quería que los enfermos y paralíticos fueran sanos. Hablando de ella. Gigi Ávila, yo creo, sí, porque él siguió, porque volvemos, pensamos que, y Que es podemos. que esa fue mi ilusión, hermanos, esa fue mi ilusión, dije yo, si Jesús fue llevado al desierto 40 días, ayunó, y saliendo de allí fue y convirtió el agua en vino, y de ahí empezó su ministerio, y empezó a sanar y a levantar, pues yo lo voy a hacer, o sea, decía yo, no hombre, saliendo del ayuno, sí, es verdad. no, yo los voy a tocar y van a ser sanos y se van a levantar los paralíticos. Sí, también Y te no, imaginas no esas fue- cosas. ¿Por qué? Sí, Porque yo también pensaba y dije, no, ya, o sea, ya, voy a tener todo el poder de sí, Dios todo el en poder. mí. No, hombre, ahora sí se ha hecho y va a ser hecho. Sí, pero no. No era para Yo nosotros. recuerdo que casi a mitad de ayuno, Dios, por medio de aquí mi hermanita, me dijo, vas a cambiar el motivo. Y este es el motivo por el cual yo estoy permitiendo que entres en el ayuno. Que Dije, que nos no. cambian el motivo. Sí. Porque yo recuerdo que cuando yo terminé eso y que le dije a papá, ¿y para qué ayuné entonces? Digo, papá, ¿quién sabe? Pues pregúntale a Dios. Porque pues yo pensaba que iba a salir con todo el poder, hermanos, pero tenemos una iglesia muy sana. Dice Perla, ibas Eso a ser sí. como la sombra de Pedro. Sí, créeme, coño, es que así me lo imaginé que yo iba a bajar de mi azotea, porque pues duermo arriba, iba a bajar de mi azotea con todo el poder y no, hombre, con la palabra y con la sombra, todos se iban a levantar y iba a haber mucha sanidad. Y papá todavía lo testifica porque dice papá, no, y luego me dice a mí, ¿y para qué ayuné? Pues quién sabe, pregúntale a Dios que te metió en ese ayuno. Nada más. Pero Dios era que para el nos ministerio, conoce. era para el ministerio, que de ahí empezó mi ministerio. Sí, yo sí pensé eso. Sí. ma. Pero fue algo bien bonito, Sí. lo voy a decir porque ahorita que está ahí Luz Divina comentando, porque estos estaban chiquititos, hermana, estaban chiquitos mis niños, era Ruth, Pelón, ella, Isaac, hermanos, ellos ayunaron conmigo, así de chiquitos, para aquellos que dicen que los niños no pueden ayunar, Sí se puede. ellos ayunaban, hermanos, conmigo los primeros 7 días, Sí. ¿verdad? Hermanos, estaban en la escuela Puro jugo. y los papás les echaban el lonche y no se lo comían, nomás se tomaban su jugo. Y ya cuando llegaban, pero eso sí, hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Los papás les tenían su caldo, les tenían una rica comida y les decía, ¿qué tal el ayuno? ¿Está padre ayunar, verdad? Sí, porque nos hacen de comer bien rico. Yo recuerdo mucho de una vez, yo creo que los primeros días, yo llegué con mi lonche y mi jugo, Sí. y el jugo me tomé, ¿Cuántos años tendría Ludi? ¿Cuántos años tenía Nita, Ludi? estaba en la primaria. Estabas en la primaria, estaba chiquitita porque Isaac tenía como unos 7 años. Y yo creo. recuerdo que mi mamá me decía, te vas a enfermar, niña, tú eres una niña, Sí. debes de tomarte de perdido el jugo. Y recuerdo que yo le dije, no, Nere dice que no me pasa nada. Y no me sentía mal, No. o sea, éramos niños y yo no me sentía Sí, mal. y iban a su escuela, era algo increíble que iban a su escuela ayunando y luego las mamás los recibían pues con una buena comida, entonces era Isaac, era Ruth, era Sí, Anita. hasta y las 3 de la tarde, Hasta las sí. 3 de la tarde ayunaban, era algo bien bonito, mi papá también empezó a ayunar conmigo, pero papá ya al 7.º día dijo, ya Neri, hasta aquí ya no puedo seguirte, dice, ay Dios te bendiga y te fortalezca y ahí síguele. Pero fue algo bien bonito, fue una experiencia bien bonita, Sí. ¿verdad? Porque los chiquititos, o sea, siguiendo a la tía Nere no ayuna, no come, nosotros no comemos, tampoco. no comemos. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita, que es, mire, qué bonita escuela porque se les enseñó a ayunar, se les enseñó a abstenerse de comida desde pequeñitos y son niños tan sanos, hermano. Tenía 8 años, dice. 8 años. Y Pelón 11 Sí. y Ruth 13. Sí, 3. Y son niños tan sanos, no sabemos de seguros, no sabemos de consultas, no sabemos de nada porque son niños muy sanos.
Isaac, no se diga, Isaac era prematuro y hasta la fecha. Le dijeron que siempre iba a estar con medicinas y no sé qué. Hasta la fecha Isaac es una persona sin medicina en su cuerpo. Entonces crecimos bien sanos porque creemos la palabra así como está escrita. Y se puede, porque sí, mira, sí. aún cuando yo me embaracé de Efraín, Sí, yo recuerdo. yo ayuné una semana. Una semana con Efraín. Sí, Una que te semana. dije, no te va a pasar No te va nada. a pasar nada. No te va a pasar. Le dije, antes al contrario, ese niño Dios va a hacer algo con él. Sí. Sí, emocionándote por el niño, Sí. ¿verdad? Pero y no sentí nada, mi hermanos. Yo recuerdo que en esa semana yo tomaba pura agua, no comía. No comí y recuerdo que tú me dijiste, Elisa estuvo en un ayuno cuando También, estaba embarazada. Elisa embarazada de también, Chuyín, ¿verdad? de Chuyín o de Lulú, uno de los dos. Uno de los dos. Pero Elisa también ayunó conmigo, sí. Dice Perla, cuando yo empiezo un ayuno pienso que algo así bien espectacular va a pasar Sí. y nada. Se acabo y yo veo como si siguiera todo igual, pero realmente algo dentro de uno cambia. Aparte, dice, aparte después todo es espiritual y pues Sí. por eso no lo Eso hagamos es, en ese Cuñiz, momento. eso es lo que pasa, fíjate bien. Dios ahí me dijo, era para ti, porque yo acababa de salir de Gamesa, o sea, viene uno con toda la cultura y todas las ideas del trabajo, ¿verdad? A partir de ese ayuno, adiós amistades de Gamesa, no me volvieron a buscar. O sea, y haz de cuenta como que Dios me dijo, ahora este es tu pueblo y aquí va a estar tu comunión, en la iglesia. Aquí empecé, pero es lo que dice Perla, empecé a entender la palabra de Dios diferente, empecé a ver las cosas de diferente, empecé a ver las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos humanos. Es que te desintoxica de todo lo que uno le mete Sí. a la mente, más que nada Sí. al corazón. Sí. Tantas cosas que a Te voy a Dios decir no le agradan. sí, te voy a decir qué pasó, fíjate bien. Y después lo vi en una reflexión y tú te vas a acordar de aquel Miguel Ángel que hace las esculturas, que una vez iba en un carro con un amigo y vio una piedra muy grande y le dijo al amigo, ¿qué ves? Digo, pues una piedra. Pues ¿qué es lo que veo? Es una piedra. Dijo, no, mírala bien. Dijo, es una piedra y está estorbando el camino. Dijo, no, yo veo un ángel allí. Yo veo un ángel. Dijo, ay, ¿dónde? Dijo, yo lo veo allí. Y fue de la manera que él agarró la piedra y hizo la imagen. O sea, aquel lo estaba viendo con los ojos humanos, estaba viendo que era una piedra, pero el escultor estaba viendo lo que iba a hacer con esa piedra. ¿Qué pasó conmigo? Yo veo las vidas humanas y veo de qué manera voy a trabajar con ellas. Nomás escuchándolas platicar, escuchándolas hablar, yo sé de qué manera les voy a ayudar, ya sea orando, ya sea llamándoles la atención, porque me ha tocado llamar la atención. Me ha tocado ir a enfrentarles con su pecado también. Aparte, hermano, ni crea que avergonzándolos, ni acusándolos, ni hiriéndolos. Ayudándoles para que salgan de ese problema. O sea que Dios me hizo como una enfermera espiritual. Porque ahora yo veo las vidas y veo de qué manera voy a trabajar con esa persona. Eso fue lo que me ayudó en el ayuno. Que buscar, ahora veo, como una vez me dijo Chuy, mi hermano. Dijo, ¿qué miras en su teclado? ¿Qué mira? Le dije yo, pues ¿qué miro? Teclas blancas, teclas negras. Dijo, no, míralo bien. Le dije, ¿eso es lo que veo? Dijo, yo miro tonos. Yo veo las teclas y yo miro tonos. No, le dije, pues yo miro teclas blancas, teclas negras. Entonces, lo que es tu llamado es lo que tú vas a ver en el mundo espiritual. ¿Qué me pasó a mí? Bueno, que yo, ¿qué pasa ahora? Que trabajo con las vidas de las personas para ayudarles a salir, a crecer, a madurar. Y cuando yo veo logrado el trabajo, como ahora que veo a estas muchachas aquí enseñando y participando, me da gusto porque valió la pena el esfuerzo, el estar ahí. No importa que a veces te corren y a veces te hacen malas caras. No importa, tú tienes que saber qué es lo que quieres lograr con la persona hacer. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a lograr hacer. Lo vas a lograr. Dios le bendiga, hermana Laura. Dios le bendiga, qué bueno que ya se agregó aquí con nosotros. Es un gusto verle siempre aquí. Otra de las con cosas, nosotros. porque Sí. aquí mi mamá da un pequeño testimonio, dice, yo ayuné hace un año 27 días, pero con pura cena y ya no comía hasta otro día en la cena. Ayuné de 9 de la noche hasta otro día a las 9 de la noche. O sea, de 9 de la noche a 9 de la noche y cenabas. Es algo que también Dios pone en los ayunos. Sí, pues el de Daniel fue muy diferente de su ayuno. Fue con pura verdura. Con pura verdura y agua. Sí. Entonces Dios sabe. Yo recuerdo, mi mamá decía, ¿pero a poco no comes nada? Y yo, no. ¿Y no te sientes mal? Y yo, no. Y yo tenía en mi mentalidad ayunar así como mi mamá lo hizo. O ayunar con pura verdura, pero no, mi hermano. Cenar.
Sí. Pero no. Es que yo pienso que tú cenas y al siguiente día te da mucha hambre. Sí, yo sé. Yo pienso que te da mucha hambre. De hecho, los judíos O su te estás ayuno. esperando a que llegue la hora Sí, para los hacer, judíos ¿sabes? así ayunan, así como dice mi hermana Ludi. Ayunan de 6 de la tarde a 6 de la tarde de otro día. Pero ellos comen algo muy ligero a las 6 de la tarde y te dicen ahí que comen algo muy ligero para que no te dé hambre al siguiente día, porque tenemos la costumbre de que, ay, ya van a dar las 12 y come fruta, y ahí van a dar las 12 y cómete la hamburguesa Come todo y, lo que comes puedas. todo lo que puedas para aguantar otro día. No, hermanos, otro día va a ser fatal. Sí. Va a ser fatal porque usted va a tener hambre, porque El va a tener bruñidero hambre. de tripas. Sí, porque como le metiste, entonces el cuerpo quiere seguir comiendo. No, se come algo muy ligero para poder seguir. Y mira el que ayuno. eso hace que tu estómago te vaya pidiendo menos. Sí, a mí me dijeron, se le va a cerrar el estómago. Porque ya ni Se el le va agua a te cerrar. entra. No, ya no entra el No agua. entra el agua. Entran así nomás traguitos, nomás Para mojar para los mojar labios. los labios, Sí. nada más. Así Entonces, es. Sí. así es, dice mi mamá, pues gracias a Dios que mis padres nos han enseñado el ayuno y la oración. Mi mamá ayunó creo 20 o 30 días, ella no sabía por qué, y Dios nos otorgó el terreno donde está ahorita nuestro salón de reunión. Amén. Dios te bendiga, Alejandro Herrera. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Si no me equivoco, parece que eres hijo de la hermana San Juana, si no me equivoco. Alejandra. ¿Es Alejandra? Sí, Alejandra Herrera. Ya. Dios te bendiga. Es que yo está oscuro aquí la pantalla. ¿Te fijas que no le puse mucho brillo allí? Alejandra Herrera. Muy bien. ¿Eres tu prima? Ya nos parece que es mi prima Mirna, parece. Qué bueno, entonces estamos hablando el por qué la importancia de la palabra de Dios, porque te va a ayudar en los momentos difíciles. Otra de las cosas, ¿no? Cuando uno entra, decíamos, aquí en la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado, pero pudo vencer, ¿verdad? Con la estaba pura la palabra en él. con la pura palabra. Pero a veces estamos en ayuno y no leemos palabra. No, Yo he visto no personas- leen, no oran y se la pasan viendo tele. Sí, o acostados, O para que no acostados, les dé hambre. para que no les dé hambre, no gastando energías para que no les dé Exacto. hambre. ¿Cómo aguantas? No, pues acostado. Yo trabajaba en una empresa que elaborábamos alimento. Trabajaba y yo allí ayunaba y mis compañeros se sorprendían, decían, pero no te da hambre, le decía yo, no te duele la cabeza, no. Ay, no, pero yo estaba empacando y fíjate que me sirvió ayunar allí en la fábrica donde había alimento, porque eso me sirvió para ayunar donde estaba yo en la tienda, despachando el alimento. O sea, todo es una capacitación que ni sabes por qué lo estás haciendo en aquel momento, pero te va a ayudar después, ¿verdad? Sí, es Mirna. Ok. Alejandra Herrera. Dios te bendiga. Dios te bendiga, prima. Entonces, es bien importante. Sí. Es bien importante que si vamos a entrar en ayuno, estemos leyendo palabra. Debe de haber palabra. haberlo, porque Debe de haber a veces palabra. creemos que la palabra va a venir nada más así porque Dios va a hacer, queremos que Dios haga todo. O sea, queremos que Dios nos dé la fuerza para aguantar el ayuno y que Dios ponga la palabra en nosotros y nosotros estarla escudriñando. Así es. Entonces, Pero qué bonito es que es- Jesús venció al enemigo con la palabra, porque si nos fijamos bien en esa escena de Jesús, el enemigo usó la palabra, torcida la usó. Entonces, si usted no conoce la palabra de Dios, fácilmente va a caer en la tentación o fácilmente va a echar a perder lo que estamos hablando ahorita, un ayuno, si no está la palabra de Dios en nosotros. La palabra nos ayuda a mantenernos firmes. Y dijo el apóstol Pablo, si no hubiera yo leído en la palabra que es malo codiciar, que la ley dice no codiciarás, yo no sabría que era malo. Entonces, la palabra de Dios, ella nos lava, nos limpia. Decíamos que es como un vaso que está lleno de agua y usted le está metiendo la palabra y nos está limpiando. Mismo Efesios 5:25 dice que somos lavados con la palabra, porque la mujer es lavada con la palabra. Entonces, Jesús le dijo a aquella samaritana de la agua que habría de fluir y que nunca tendría sed. Está hablando de la palabra de Dios. Porque a veces a alguien le decimos, hermano o hermana, gusta predicar, no, ¿yo qué voy a decir? Porque no estamos en la palabra, porque cuando estamos en la palabra, hermanos, mire, yo le digo a Anita antes de empezar aquí, son todas estas citas, le mandé un chorratal, hermanos, no hemos salido de una sola cita en los programas. Le digo, Anita, ¿ves cómo cuando hay palabra empieza el rema y empieza a salir y el Espíritu nos empieza a dirigir hacia dónde va el tema? porque a veces traemos otra cosa. Traemos otra cosa. Se va por otro lado. Sí,
Sí, entonces, qué bonito es esto de que para vencer la tentación tú tienes que conocer la palabra y conocerla bien, hermanos, porque hoy en día hay muchas versiones. Fíjate que ahorita en la mañana yo estaba escuchando el Evangelio según San Juan, pero como conozco la palabra y no me estoy jactando, Dios me perdone, ¿verdad? No me estoy jactando, pero ¿y qué dice allí? Dice Jesús en el capítulo 9. A ver, no, porque en el 10 es ustedes son mis ovejas, en el 11 habla de Lázaro, parece que era en el 12, cuando ya buscaron para tentarle, o es el capítulo 9, algo así, pero dice Jesús, yo les digo que ustedes son dioses, así dice, yo les digo que ustedes son dioses, porque la Escritura dice que ustedes son dioses, yo les digo que ustedes son dioses, entonces, así no va. Ahora hay que ver qué es ser Dios, ¿verdad? Que no lo voy a decir ahorita porque eso viene en la predicación de Isaías. Pero qué bueno que estuve leyendo eso y sé que volteé y yo dije, no, o sea, dice, ¿no habéis leído dioses sois? Pero es una pregunta. Pero hay que buscar, hay que leer el capítulo 82 de los Salmos, que es lo que está citando, para saber de qué dioses está hablando. Se los voy a decir, está hablando de jueces. O sea que Dios nos ha puesto aquí como jueces para discernir lo bueno y lo malo, para juzgar en una situación y otra. Por eso somos dioses en el juez, porque Dios es juez. Sí. Y Dios juzga lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Entonces cuando nos está diciendo, no habéis leído dioses sois, está hablando de que nos dio la capacidad para juzgar lo que es bueno y lo que es malo. No para condenar, para juzgar, o sea, para saber si es bueno o es malo lo que estoy viendo o lo que se está haciendo. Para si es malo, pues no lo voy a hacer, pero si es bueno, lo voy a imitar porque es bueno, es algo que me va a ayudar a mí, ¿verdad? Es condenar el pecado, ¿verdad? No la persona, es juzgar el pecado. Pues no juzgar es lo que estoy diciendo, dice, escucharlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno, y lo malo lo desechas. Dice sí. Nuestra hermana Evelyn, dice, la pregunta también puede significar el ayuno de la televisión, las redes sociales, porque el Padre quiere toda nuestra atención al buscar y llamar a las puertas. Yo hace poco hice un ayuno de Facebook y de celular, hace unos años, dije yo, porque empecé, gracias a Dios que no tengo mucho la costumbre de estar ahí, pero yo me sentí que empecé con el celular, cuando fue la novedad de esto, y dije, no, ayuno de celular, vámonos, apagué todo, dije, no más. Sí, porque sí te empieza a enredar. Sí, te empieza a enredar, oye, me empiezas a ver una publicación y resulta que ya pasaron 4 horas de estar ahí. Sí, porque ahora te sale un video y luego sigue otro y ahí te la pasas viendo videos que... Ay, sí, Dios nos perdone. Sí. Que nos hacen perder el tiempo porque son videos que no edifican en nada. Y mira, la Biblia dice administrar bien el tiempo porque los tiempos, los días son peligrosos, son malos, los días son malos, entonces hasta el tiempo yo tengo que saber administrarlo. Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar a discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero si tomamos la palabra que dijo el apóstol Pablo, dijo, pues yo no había sabido que era malo si no lo hubiera leído. Entonces es bien importante leer la palabra de Dios para irme conduciendo, para tener la conducta de un hijo de Dios. Sí, no he hecho la pregunta, hermanos, pregúntenos, no he hecho la pregunta, perdón. Le vamos a dar ahí otra vez de esos de corazoncitos de cacahuates, se llaman que palanquetas. Le vamos a dar una palanqueta a quien conteste nuestra pregunta. ¿Cuál es? Y la pregunta dice, ¿cuál es el primer árbol mencionado en la Biblia? ¿Cuál es el primer árbol mencionado en la Biblia? Ahí está ya la pregunta, hermanos. Facilísima, más ahora que luego le decimos Google, ¿cuál es el primer árbol mencionado en la Biblia? Entonces, está facilísima la pregunta, hermanos. Le vamos a dar una palanqueta de esas de corazón que hemos estado dando, que nos las trajo con mucho amor nuestra hermana Nena Guerrero. Ella es la que nos ha estado dando estos regalitos para dárselos. Así es. Entonces, le digo a Josefina, cuando hablamos de la Biblia, como que se va toda la audiencia. Entonces, Jesús fue llevado al Jordán, fue lleno del Espíritu Santo, y ahí estuvo el árbol y ahí estuvo nuestro Señor. Lo importante es que Jesús salió de la tentación con la palabra de Dios,
porque decíamos en el programa pasado, porque fue instruido, leyó la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios y supo que era el enemigo quien lo estaba tentando, supo que era el enemigo quien le estaba diciendo lo que quiere que, es que no sé cómo explicarlo, lo que quiere él que hagamos. Hablando entonces, como a Eva, eso que le cambió la palabra de Dios, le cambió la palabra. Eso quiere decir cuando la palabra de Dios dice, vendrá la tentación y juntamente con ella la salida. Es la palabra. Es la palabra, pero es nosotros pensamos que Dios nos va a agarrar de la mano y nos va a sacar o que va a quitar aquella tentación de no, la palabra nos va a dar el poder para discernir y decir, esto no le agrada a Dios, esto no es bueno delante de Dios. A mí en ocasiones me dicen, ¿no quieres o no puedes? Le digo, sí puedo, pero no quiero, porque a Dios no le agrada eso. Sí puedo, todo me es lícito, pero no todo nos conviene hacerlo. Y entonces Jesús fue llevado ahí, en ese ayuno, y lo más bonito es que supo responder conforme a la palabra de Dios. Dice aquí, en respuesta a cada una de las tentaciones de Satanás, nuestro Señor citó la Escritura específicamente. Vamos a leer ahí Deuteronomio 8, versículo 3, vamos a ver que Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. Es importante leer y es importante conocer la palabra de Dios, mis hermanos, para saber cuando es el enemigo, porque el enemigo sabe la Biblia, pero la cambia, la distorsiona, para hacernos hacer cosas que a Dios no le agradan. Que mira, le dijo, vea, le citó varias citas donde dice, y mira que dice que el Padre enviará a sus ángeles, y no dice así tampoco. Entonces, vamos a ver en la primera tentación que el enemigo le da a nuestro Señor Jesucristo y cómo responde nuestro Señor Jesucristo, hablando de Deuteronomio 8, versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hablando de la vida espiritual, fíjese bien, y fíjese, lo citó porque era algo que ya estaba escrito, o sea que Jesús conocía la palabra de Dios, sí, y sabía lo que el Padre había dicho tocante a eso. Entonces, por eso estamos hablando de la importancia de, no la va a memorizar toda, mi hermano. No se sienta afligido porque dice, no, es que yo leo y no se me queda nada. Le voy a decir el chistecito que he dicho muchas veces y que ya todos se lo saben. Que muchos dicen, no leo la palabra de Dios porque no retengo nada, no se me queda nada. Pero escuché una vez al hermano Darío decir de un maestro que tenía a su discípulo y agarró un cesto de esos de la ropa, hermanos, de los cestos, y le dijo, vaya y tráigame agua en ese cesto. Y le dijo, maestro, pero ¿cómo te voy a traer agua allí? Se va a tirar toda. Obedezca, vaya y tráigame agua. Fue ella, echó agua en el cesto y se la trajo. Y llega hasta el maestro y le dice, ¿qué aprendió? Pues que se tira todo el agua, le dije que no se iba a retener. Usted no aprendió nada, vaya otra vez y tráigame agua. Fue y trajo agua y volvió con el maestro y le dijo, ¿qué aprendió? Dijo, pues que se va mojando la tierra cada vez que yo paso, pues estoy tirando el agua. Usted no aprendió nada, vaya a traerme otra vez agua. Fue y trajo agua. Y otra vez llegó el maestro con el cesto solo, obvio, se tiraba el agua. Y le dijo, ¿qué aprendió? Dijo, que se sigue tirando el agua. Dice, usted no ha aprendido nada. Le voy a decir qué debió de haber aprendido con esto. Que aunque el cesto no retuvo el agua, pero si usted mira el cesto ya está limpio. ¿Verdad? Correcto. Es correcto. Entre más lea usted la palabra y usted diga que usted no retiene la palabra de Dios, su vida se está limpiando, mi hermano. Se está limpiando. No precisamente usted tenga que memorizar todo o tener que memorizar pasajes o es que no se me queda nada. Se está limpiando su vida a través de conocer la palabra de Dios. Eso es lo que tenía que haber aprendido ese discípulo. No se queda nada y no se queda nada. Se estaba limpiando el cesto. Usted podrá decir, no se me queda nada de la palabra de Dios, no se me queda nada. Usted está limpiando su vida a través de las Escrituras. Y cuando estamos en situaciones, esa palabra que no se te quedó, se te va a venir. Viene en el momento que lo necesitas. Se lo voy a leer aquí en la versión actual. Es Deuteronomio 8, versículo 3. Y dice así.
dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo le había dicho a Jesús, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué, hermanos? Porque quiere decir que como que ya sentía hambre Jesús. Ya sentía hambre Jesús y dijo, pues por esta manerita, aquí por el estómago, yo lo tiento. Pero mire, dice aquí en otra versión, en la versión actual, dice, los ha hecho pasar hambre, pero les ha dado a comer pan del cielo, un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento, pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. Pueden confiar en el alimento, en su palabra y tener vida. Porque la palabra de Dios es la que nos da la vida. Nos da la vida. ¿Qué dicen ahí? Están poniendo la respuesta. Las respuestas. Así es. Entonces, qué importante es, mis hermanos, leer la palabra de Dios. Dice, un alimento que ni sus antepasados conocieron, pero que Jesús les dijo, ¿verdad? Yo soy el maná. Dice, ¿se acuerdan que sus antepasados comieron del maná que caía del cielo? Sí, yo soy ese maná que descendió del cielo. Hablando de Jesucristo, es que ya iba todo a venir. Es espiritual. Sí, que ya iba a todo venir. Es espiritual. Nosotros todavía lo queremos seguir viendo todo físico, ¿verdad? Sí. Entonces no. Porque no hemos entendido, no hemos entrado al estado espiritual. Sí. Por eso estamos hablando de las personas llenas del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo? Llena de la palabra de Dios. Una persona que no tiene la palabra de Dios, pues entonces váyase calculando qué tan llena está del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si no hay palabra de Dios en nuestras vidas? Sí. A veces tenemos un concepto o un significado mal interpretado, ¿verdad? De lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Sí. Porque creemos como que viene siendo como aquel día del Pentecostés. Sí. que así queremos que Dios venga y nomás así nos llene. Entonces, no. Vamos a ser llenos cuando nosotros estemos leyendo continuamente la palabra de Dios, que como decíamos ahorita, no la vamos a memorizar. No la vamos a memorizar, a veces no la vamos a pasar días o semanas en un texto que tenemos que entender, porque a veces Dios como que nos detiene. Aquí y no dice pasas algo, de ahí, no pasas. Ahí hay aunque algo. Quieras pasar, te vuelves a regresar. Ahí hay algo que te quiero mostrar. Sí. Entonces, y fíjate, ahí también entra lo que es el discernimiento. Sí. De saber escuchar a Dios, de que cuando Dios, como decía ahorita, Dios nos regresa un verso porque algo nos quiere decir, pero a veces somos muy socarrones y nosotros pasamos de largo. Pasamos de largo, sí, es cierto. Entonces, aquí mismo ahí en Deuteronomio 8, pero el versículo 16, ahí mismo que está hablando de cómo Jesús respondió porque conocía las escrituras y fue del modo que venció al enemigo. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte ir. Qué bien, para que, fíjate bien, o sea que lo vas a leer porque más adelante te va a servir esa palabra, sí. ¿Verdad? Dice, en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados, así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien, para que al fin de cuentas te fuera bien. Aquí dice, no olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. Porque la prueba es para vernos qué tan maduros estamos, qué tanto hemos crecido, qué tanto hemos conocido a Dios. Hermano, no desprecie las escrituras, no deje que el enemigo le engañe diciéndole que no se le queda nada, que usted le da sueño. No importa si se duerme, vuélvase a despertar y vuelva a leer la misma porción, que se volvió a dormir, que no la entendió, vuélvale a leer, no importa, no llevamos prisa, mi hermano. No llevamos prisa, usted lea lo que tenga que leer. A veces nos dicen los nuevos cuando vienen, ¿de dónde puedo empezar?
yo al leer la palabra de Dios? Casi siempre se les dice de los Hechos en adelante, del libro de los Hechos en adelante. ¿Por qué? Porque ahí empieza nuestra iglesia, ahí nació la iglesia de Jesucristo en Hechos. En Hechos, es Hechos y luego es... que es Romanos, Corintios, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, todos desde ahí, váyase, hasta llegar al Apocalipsis. Alguien que es nuevo y que no sabe cómo empezar a leer la palabra de Dios, empiece por el libro de los Hechos hasta el final, porque es la doctrina para la iglesia de Jesucristo. Muy bonito, sí, yo me acuerdo cuando vimos el estudio aquí de los Hechos. Vienen cosas muy bonitas y ejemplos muy bonitos que Dios nos deja a nosotros, que es como la vida que nosotros estamos llevando ahorita, que sucedió en aquel tiempo, pero que hoy estamos haciendo como el apóstol Pablo, peleando que se mantenga la sana doctrina. Sí. Dice nuestra hermana Marta, tienen razón, a mí no se me quedaba nada, pero es cierto, ahora que estoy con ustedes he aprendido mucho. Qué bueno, mi hermana, eso nos da bastante gusto que aprendamos. Y si nos vamos allí, bueno, ahorita yo no me traje las copias, pero allí en Lucas 4, allí de 1 y 2 que estamos leyendo, habla también de cuando le dice, mira, déjate caer, que a cabo Dios enviará a sus ángeles que te guarden. Pero estaba citando un Salmos, y el Salmo no dice así, porque mismo Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque a veces, hermanos, inconscientemente tentamos a Dios, sentimos que no debemos de ir a un lado, pero lo hacemos y lo decimos, Dios, guárdame en el camino, o sea, lo tentamos. Y decimos, no, es que voy a ir para vencer la tentación. Sí, como aquel Gillo, ¿verdad? Que dijo que estaba en el antro para vencer la tentación. Le voy a decir algo, mi hermano. Cuando yo voy a un lugar y que no es de parte de Dios, porque lo hemos dicho muchas veces, decimos que cabo allá voy a la iglesia, pero no fue Dios quien lo envió a aquella iglesia a que usted estuviera, y usted muere, y usted puede buscar una predicación de Josué Irión y dice lo mismo. Si usted muere en aquel lugar, usted murió no haciendo la voluntad de Dios. Y Dios lo que premia es la obediencia, no lo que usted haga o deje de hacer. No es por obras, Dios lo que va a castigar o a premiar es la obediencia. Porque muchas personas en la Biblia murieron fuera de la voluntad de Dios, creyendo que estaba, como decíamos de Saúl, que dijo, hice todo lo que Dios me dijo. No, Señor, yo no te dije así. Entonces, si a usted le pasa algo fuera de la voluntad de Dios, Dios no es responsable. Y ni crea que le va a premiar que porque usted estaba haciendo allá una buena labor. Dice Dios, yo no te mandé para allá. Tú fuiste para allá porque quisiste, porque te convino, porque caprichoso que el diablo, hacer. Que el enemigo nos engaña diciendo, es que no estás haciendo nada mal porque estás escuchando palabra. Porque llega a suceder. No estás haciendo mal porque tú sigues buscando de Dios. Y en uno de los mensajes que se dan aquí, creo que el martes, se decía eso, no creas que porque estás en tu casa escuchando mensajes, estás bien con Dios faltando a la iglesia. Sí. Entonces no creamos, mi hermano, que estamos haciendo lo correcto al escuchar mensajes que no edifican, porque la mayoría de las predicaciones que se suben en redes sociales, por eso decíamos, hay que tener discernimiento, el discernimiento y conocer bien las palabras de Dios. Se predica palabra de Dios. Sí se predica, pero si la distorsionan, la mandan, como eso de dioses sois, pues ahí está de estos falsos profetas que dicen, ya ven, somos dioses junior, porque tomó esa palabra. O por ejemplo, y dijeron que éramos Jehová Junior. Lo que se predica mucho y que ya tiene mucho tiempo que predican esto de la prosperidad, porque dicen, Job era rico. Sí. ¿Y por qué nosotros no podemos si él era rico? Y era un orgullo para Dios, entonces nosotros también podemos. Porque se materializa. Sí puede tener, pero que esa no sea su prioridad. Así es. Ahora bien, fíjese bien, porque muchas veces Pablo dijo, yo quería ir a predicar a tal parte. Si usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta, dice, pero el Espíritu me dijo que no. Pero iba a ser algo bueno, Anita. O sea, iba a predicar, iba a una iglesia, pero dice, pero el Espíritu me dijo que no.
¿Cuántas veces se fueron a lugares que Dios no les dijo y les fue mal? Les fue mal. No pasa nada al principio, hermanos, no pasa nada, porque Dios da tiempo que reflexiones y vuelvas. Pero si no regresas, tarde o temprano va a caer lo que Dios quiso detener a tiempo, y que yo no tuve afinado mi oído para poder escuchar la palabra o la dirección del Espíritu Santo. ¿Algo? Aquí hay algo. Sí, dice Perla, dice, no te sientes a gusto cuando sabes que debes estar ahí porque simplemente no eres de ahí. No eres de ahí, y aunque sea la palabra de Dios, no, es como vas a otra casa y no te sientes tan a gusto como en tu casa. Yo puedo ir a la casa de Anita, pero yo no me siento a gusto como para abrir el refrigerador, como para pararme, y es mi sobrina. Pero yo no me muevo de mi lugar porque no es mi casa. Pero en mi casa, yo me muevo para todos lados y agarro lo que yo quiero porque es mi casa, ¿verdad? Igual, obedezco a mis padres y los respeto porque son mis padres, pero en otra casa yo no voy a escuchar a esas personas porque no son mis padres espirituales. Ni les voy a obedecer como obedezco a mis padres espirituales, ni los voy a respetar como respeto a mis padres espirituales. Entonces, qué bonito es saber discernir y conocer la palabra de Dios para saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios el que me está hablando o el que me está moviendo. Bien importante, porque le dijo, todo esto te doy, que entra la prosperidad. Todo esto te doy si me adoras. Pero si Jesús, hermanos, despreció los reinos, la riqueza, la despreció, le dijo, no, dice, ahí es donde, ¿cómo da la respuesta ahí? Búscalo, Anita, es ahí mismo Lucas 4, donde le dice, no, o sea, ¿por qué? Porque le dijo el enemigo, fue algo que se me entregó, no se le había entregado a él. Él lo robó en el Edén, se lo robó a Adán y Eva, no se le había dado. Dice el 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Exacto. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y la gloria de ellos. Sí, y dice el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Sí. Entonces Jesús le respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te doy toda la gloria de ellos. ¿Qué es lo que buscan los de la prosperidad? La gloria de ellos. O sea, sentirse importantes. Fíjese que una vez escuché a unos cristianos decir, aquí de nuestra iglesia, dicen, pues tienen muy bonita enseñanza y tienen muy bonito todo, pero están muy pobres. Porque no tenemos carro del año, tenemos carros, pero no son del año. Entonces, y eran de una iglesia que ellos le llaman que están bien bendecidos porque tienes un buen carro, porque tienes una buena casa, pero todos están endeudados. Todos están endeudados. Nosotros tenemos nuestros carros, pero no estamos endeudados. Entonces, porque basamos la bendición en lo material y no en lo espiritual. Tú puedes tener mucho, que decíamos de la iglesia de la Odisea, y le dijo, tú dices que eres rico y que no necesitas de nada, le dice a la iglesia de la Odisea, pero yo te digo, y está tremendo lo que le dice, que eres, para mí, tú eres un desgraciado. Así dice, un infeliz. ¿Por qué? Porque crees que lo material es la bendición, pero estás pobre en el espíritu, no tienes nada en lo espiritual. Entonces le dice, te recomiendo que compres aceite de colirio y que te limpies los ojos para que veas lo que realmente debe uno de tener. Entonces, no estamos diciendo que no deba de tener buenas cosas. Lo que estamos diciendo es que no sea su prioridad y que ese sea su Dios, y que usted de esa manera se sienta bien bendecido porque usted tiene todo lo material. Las bendiciones, mira, cuando allá Abraham ya va a morir y dio su herencia, dice que a Isaac le dio toda la herencia, pero a los hijos ay, ¿cómo se llamaba? Traía el nombre, se me fue el nombre de la esposa que fue después de Abraham, la otra esposa, Cetura, parece que se llamaba Cetura, parece. Dice, a los hijos de ella le dio dones. Qué bonito. ¿Qué nos dio a nosotros? Dones. La iglesia de Jesucristo está enriquecida con los dones. El mismo Efesios dice, tú eres rico en perdonar,
rico en amor. O sea, tenemos mucho que dar espiritualmente, algo que el dinero no puede dar, no puede comprar. Dice uno, teniendo dinero soy feliz. No, ¿qué tanto le dura la felicidad? Algo, y es verdad, es verdad eso que estás diciendo, porque yo no sé si tú recuerdas, y quiero compartirlo, cuando creo que la semana pasada, no, el miércoles lo decíamos de lo de los jóvenes, de cómo elegían a los jóvenes de aquí, ¿verdad? Para actividades. Sí, las actividades. Porque mira, hermano, nosotros en un momento dado llegamos a pensar, y lo digo porque yo lo llegué a comentar con jóvenes de aquí. Aquí la mayoría de nuestros jóvenes no somos estudiados. No. De grados altos no somos estudiados. No. Y en otras iglesias sí. Y les vemos que andan con sus muebles muy bonitos y sus iglesias muy bonitas. Sí. Pero cuando se hacían los concursos de esgrimas o preguntas de la Biblia, los de aquí siempre se paraban y respondían. ¿A qué voy? A que no es malo el estudiar, no es malo el tener económicamente, no es malo. No. Lo malo está en de que nos preocupamos más por las cosas materiales, lo material que por obtener lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo que ha pasado con los jóvenes hermanos, hermanas de este lugar? Que les han puesto en lugares donde un estudiado debe de estar. Exacto. Sin tener un estudio. Y lo digo porque mi esposo está en un lugar donde una persona de estudio debe de estar. Mi hermana Josefina era chef de un hotel y sin el estudio no de tenía chef. El estudio de y sabía chef. Más que el chef. Yo llegué a estar en un puesto de encargada de un área de cuidados intensivos sin ser licenciada en enfermería, sin tener un título, porque había estudiado, pero mi título no lo saqué. Yo estaba de secretaria en mi trabajo y no tenía estudio de secretaria. Mi hermana Ruth era de recursos humanos y no tenía un estudio de eso. Entonces, psicología, sí. ¿Cómo Dios, o sea, Dios ve nos premia de esa manera? Porque siempre nos han enseñado de que tú preocúpate por agradar primero a Dios, preocúpate por escudriñar la palabra de Dios y Dios te va a recompensar en público. En público. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Váyase versículos para atrás y ahí le va a decir de qué cosas. Habla del vestir, habla del calzado, habla de comer. Todo te vendrá por añadidura. Entonces, qué importante es conocer la palabra de Dios, conocerla y tenerla en nuestro corazón para poder, hermanos. Dice, serás prosperado. ¿Por qué? Porque le va a dar sabiduría, como estábamos diciendo, para moverse en sus trabajos. Hablábamos de aquellos hebreos de Daniel, cómo lo pusieron en el palacio, en un puesto muy importante por la sabiduría que venía de Dios. Que Dios vemos a José siendo el segundo gobernador, el segundo del faraón, ¿verdad? Que es lo que decíamos el miércoles. Dios hace que encontremos gracia delante de los jefes. ¿Por qué? Porque los jefes le tienen más confianza a un hijo de Dios para ponerles en un cargo, por ejemplo, a veces de dinero, te dan cantidades de dinero para que vayas y deposites a un banco, que nada más en uno, cuando uno tiene la gracia de Dios en nosotros, el favor de Dios en nuestras vidas, eso Dios lo hace que los de a tu alrededor tengan la confianza en ti. Entonces, es bien importante, mi amor. Es bien importante porque qué pena y qué vergüenza que digan, pues es cristiano, pero agarró dinero que no era de él. Entonces, agarró dinero que no era de él. Sí, entonces es bien bonito tener la palabra de Dios. Fíjese, hasta que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue de la manera que fue llevado al desierto para avergonzar al enemigo. Qué bonito es que usted y yo avergoncemos al enemigo conociendo la palabra de Dios, porque es nuestro testamento, hermanos, es nuestra herencia, son nuestras promesas. Y si yo no conozco la palabra de Dios, hermanos, usted un día se va a dar cuenta de tanta herencia que tenía y promesas que tenía y que no las tomó, no las tuvo. ¿Por qué? Porque desconoció el testamento, desconoció lo que era para usted y anduvo peleando herencias que eran para Israel y descuidó las que eran para usted. Que ¿verdad? Volvemos a lo del hijo pródigo. Sí. Que aquel lo tenía todo y cuando vio que al hijo se le dio todo, le empezó a reclamar al papá. Sí. Pero lo tenemos todo a la mano, mi hermano. Todo lo tenemos a la mano, pero no lo tomamos.
no lo tomamos porque desconocemos la palabra de Dios, desconocemos nuestros derechos, que era lo que están hablando nuestras hermanas en su enseñanza. Desconocemos nuestros derechos como hijos, porque todo hijo tiene derecho. De hecho, ahora ya los chiquititos ya hasta dicen, tengo mis derechos, mamá, y tú me debes de pagar mis estudios porque es mi derecho. Ya también reclaman su derecho. Sí, es lo que dicen, que conéctalos a sus clases porque es el derecho del niño de que él tenga que asistir a una escuela. Entonces, igual, nosotros como hijos de Dios tenemos derechos que no reclamamos porque los desconocemos. Tenemos herencia que no la tomamos porque desconocemos. Todo está a la mano. Antes de empezar el programa le decía a Anita, nosotros estamos en la casa del Padre, y en la casa del Padre hay todo que yo puedo agarrar como hijo de Dios, pero no lo agarro porque desconozco lo que hay para mí. Reconozco lo que me puede ayudar a seguir adelante. Entonces, qué importante es que conozcamos la palabra de Dios y que esté en nuestros corazones, porque nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿sabes qué? No era 8:13, era Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ándale. Dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Fíjese bien que estabas, de lo que estabas leyendo, ¿verdad que sí? Bueno, y ahí mismo nos vamos a ir al versículo 16, 6:16. Que dice, no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaste en Masá. En Masá. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Porque la S es sh. Masá. Allá en el hebreo la S es sh. Es Masá. Masá. Así es. Entonces dice, no tentarás al Señor tu Dios como lo hiciste. Entonces, qué bonito es conocer, hermanos, la palabra de Dios. Y es bien importante que la conozcamos, que la atesoremos en nuestro corazón, porque eso nos va a ayudar a salir adelante. Y mira, búscame allí Colosenses 3:16, esto nos va a llevar allí ya para terminar con esta cita. Dice, nuestro Dios es un Dios celoso, y si ustedes adoran a otros dioses, se enojará tanto que los destruirá por completo. Qué bonito es. Dice, si no lo conocemos nos destruirá por completo. Hay que conocer al Señor nuestro Dios, y con esta cita vamos a terminar, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. Porque fíjate, aún conociendo la palabra de Dios vamos a saber qué cantar. Sí. Porque cantan cada cosa. Cuando se desconoce la palabra de Dios, se canta cada cosa. Que mire, yo recuerdo aquí cuando tenía a los jóvenes, una vez llegaron aquí y dijeron, es que queremos cantar el canto Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Le dije, ¿cuál? Yo casi no escuchaba esa música. Yo soy más regia, más de acordeón. Sí, Me robaste el corazón. Le dije, ¿y por qué van a cantar eso? Es que así dice el canto. Le dije, no, pero le estás llamando a Dios ladrón. Y el ladrón es el otro, el de la tienda de enfrente es el diablo. ¡Ay, ya va a empezar! Es que así dice la Biblia, que él es ladrón y es salteador. ¿Cómo le vas a decir a Dios que te robó el corazón? Cuando en Ezequiel dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, dámelo, es voluntario. No que Dios te lo va a robar. ¿Por qué vas a cantar eso? No, ustedes no van a cantar eso. Y se molestaron. ¿Pero por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Estaban jovencitos y llegaron con la novedad, ¿verdad? Sí. Le digo porque ella fue testigo. Y tantas canciones que con manos vacías vengo a ti. Cuando Deuteronomio dice, ninguno se presente a Dios con las manos vacías. O sea, ¿cómo vas a cantar algo así? O el de renueve. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Pero si está Jesucristo dentro de mí, ¿cómo va a ser cambiado? O la niña de mis ojos. También, cada cosa. Entonces, a donde voy, hermanos, es que si ignoran las escrituras, pues porque suena bonito el canto, lo van a cantar. Pero mira lo que está diciendo Colosenses. O sea, llenándote de la palabra de Dios, vas a saber hasta qué cantar y cómo cantarlo.
porque a veces cantamos cosas que ignoramos. Se lo voy a decir aquí en la palabra actual, dice: no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Porque yo necesito conocer la palabra de Dios también para poder cantar. Porque si no, estaría cantando cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque ignoro las escrituras. De igual manera, al exhortar o animar a una persona, debe ser conforme a la palabra de Dios. A veces metemos andas corrigiendo algo que no es, o buscas tus ideas, y buscas textos para corregir a alguien que no va. A veces decimos: ¿y qué va esto con aquello? ¿Verdad? Entonces hasta para eso hay que conocer la palabra de Dios. Y bueno, ya nos vamos a dar la respuesta ahí de la pregunta. Nadie contestó. No, contestaron lo que te había dicho que iban a contestar. Contestaron lo que yo había dicho que iban a contestar. Dale la respuesta correcta. La pregunta fue: ¿cuál es el primer árbol mencionado en la Biblia? Y la respuesta es la higuera. Y usted lo puede comprobar ahí en Génesis 3, versículo 7. En Génesis 3, versículo 7 dice, fue el primer árbol mencionado. ¿Por qué? Dice que tomaron hojas de higuera, Adán y Eva, para cubrir su desnudez. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así es. Se hicieron delantales de la higuera. Ya hay que conocer. Todos dijimos el árbol del bien y del mal. Sí. Pero no, el primer árbol mencionado en la Biblia es la higuera. Tomaron hojas de higuera para cubrir su desnudez, Adán y Eva. Es capítulo 3. Génesis 3:4. 3:4, ahí está. Mi mamá puso 3:4, pero es 3:7. 3:7. Dice Diana: así es, ahora escucho algunas alabanzas que ya no me parecen. El Espíritu nos va guiando. Exacto, porque vas conociendo la Biblia. Vas conociendo la Biblia y vas discerniendo lo que puedes cantar y lo que no puedes. Porque a veces nos llenamos de alabanzas que no van conforme a la palabra de Dios. Porque dice el apóstol Pablo: ¿vas a cantar? Canta con el entendimiento. O sea, tienes que saber lo que estás cantando, porque podríamos estar cantando herejías, mis hermanos, sin darnos cuenta. Entonces, muy importante conocer la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice: hey, ¿estás escuchando lo que estás cantando? Sí, el mismo Espíritu dice: piensa lo que estás cantando, escucha lo que estás cantando. Y uno empieza a escuchar el canto y: ay Dios, perdónanos, porque a veces ya lo cantamos como 1000 veces y no nos habíamos dado cuenta hasta que el Espíritu nos ilumina y nos dice que no es correcto. Entonces, la importancia de conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, dice: no vaya a ser que sean engañados como Eva, que fue engañada. Entonces, conozcamos la palabra de Dios, mis hermanos, oigámosla bien. Más que todo la Reina Valera, que es la que más se nos recomienda para conocer la palabra de Dios. Antes, hermanos, fíjese bien, lea su Biblia Reina Valera antes que sean quitadas, porque hoy en día ya casi no se vende la Reina Valera, ya se vende más la internacional, y esa está transgiversada. Entonces, yo se las leo, pero como les digo, textos que yo conozco y que sé que le van a ayudar para entenderlo mejor, pero de recomendarla para quitar la Reina Valera y tomar esta Biblia, no es recomendable. Están quitando mucha palabra. Están quitando mucha palabra. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Vamos a orar para bendecir su fin de semana, y fue un gusto tenerles aquí con nosotros en esta sección de Aprendamos Juntos. El próximo miércoles, el lunes con nosotros, un tiempo con Dios, con nuestra hermana Ana y nuestra hermana Ruth. Y el miércoles acá con la compañera, y si no viene la otra compañera, va a seguir viniendo nuestra hermana Ana en Aprendamos Juntos. Vamos a orar, hermanos, para bendecir su día hoy. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has dado el día de hoy.
Gracias, oh Dios amado, por enseñarnos tu palabra con esta paciencia que tú has tenido para con nosotros, porque durante todos los años tú nos sigues enseñando esta palabra y cada día la vamos entendiendo mejor, cada día vamos descubriendo tesoros que están ahí escritos para cada uno de nosotros. Aún tú, Jesús, cuando te enfrentabas con aquellos hombres decías: hierran las escrituras, ignoran las escrituras, porque si sabrían las escrituras, sabrían que yo soy del quien habla el Antiguo Testamento. Qué importante es conocer tu palabra y tenerla en nuestros corazones. Ayuda a que cada uno de nuestros oyentes puedan anhelar conocer tu palabra, puedan anhelar escudriñar tu palabra, Señor, para ser ricos espiritualmente, para tener que dar a otros, porque tu palabra es ese maná. Es esa vida que viene de lo alto, que es inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendecimos a cada oyente que ha prestado su tiempo para estar aquí con nosotros. Les bendecimos en su día. Ayúdales a que terminen su día hoy. Y dale la gracia y la sabiduría para que terminen todo lo que planearon el día de hoy. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Josefina y por toda su familia, que tú les sigas fortaleciendo, que tú les sigas ayudando, mi Dios, y que les ayudes a pasar este trago amargo que ha llegado a sus hogares. Gracias por esa fortaleza y ese consuelo que das a cada uno, mi Dios. Te alabo en esta hora y te doy gracias. Y si alguno de los oyentes tienen alguna petición importante para ti, te pedimos, Señor, que tú se las concedas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima transmisión. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho.